Bueno, señores, buenas noches. Iniciamos la clase número 5. Esta semana estamos viendo elementos semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? ¿Algún colega que me colabore con este término para iniciar la clase del día de hoy? Según lo que yo veo acá, Según lo los que, conceptos... profe, el compañero Omar nos escribe ahí, semiconductor, un elemento que se comporta como un conductor, como un aislante, dependiendo de diversos factores. Exactamente, eso es lo que es. Los elementos semiconductores son materiales que se comportan como aislantes dependiendo de condiciones físicas. Entonces toca mirar qué condiciones físicas hacen que ellos se comporten como conductores. No siempre están conduciendo, tiene que haber una condición física especial para que ellos conduzcan. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en la lección del día de hoy. Un ejemplo, Acá, profe, sería como La cuando temperatura. dígamelo. sería un ejemplo como cuando se activa la pantalla del display o algo, entonces ahí conduce voltaje, ¿verdad? O algo así. Sí, pero lo vamos a ver más detalladamente acá. La Recuerda cuando hay... o la temperatura. La radiación o la temperatura. La radiación o la temperatura, bueno. ¿Se En el acuerda caso cuando pudiera ser veíamos como el el átomo? Acá termistor. tenemos un ¿qué? El termistor es una resistencia térmica, no es un semiconductor. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿recuerda cuando vimos el átomo? Sí, yo recuerdo. Las primeras clases decíamos que el átomo tenía unas órbitas. En este caso, ¿cuántas órbitas trae? Tres. Una, dos, tres órbitas. Decíamos que los protones eran cargas ¿qué? Positivas. Bueno, entonces vamos a estar repasando porque ahorita sí nos metimos por acá en esto. Aquí ya ven el mouse, ¿cierto? No estaba viendo. Sí, Sí, sí. señor, ahí se ve. Resulta que estas bolitas moradas que ven acá en esta figura son los ¿qué? Protones. Positivos, protones. Neutrones. Los protones, sí. Positivos. Y los neutrones son estas color oro o Amarillas. cafecitas que ven ahí en el centro. Están en el núcleo del átomo. Los protones y los neutrones. Decíamos que lo que se movían para que hubiera energía eran ¿qué? Los electrones. Los electrones. Y acá tenemos los que por ahí colocaron la tabla periódica en el grupo. ¿Esto qué significa? SI. Silicio. Silicio. Entonces tenemos un átomo ¿de qué? De silicio. De silicio. De silicio. La última órbita es la capa de valencias. Decimos que el número atómico del silicio es el número ¿qué? 14. 14. Y entonces vamos a ver cuántos electrones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Cuántos hay? Son 14. 14. Entonces por eso el número atómico del silicio es ¿qué? 14. Porque tiene 14 electrones. Entonces, aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe, se escucha bien, profe, sí. Entonces el silicio es un material, Fuerte y claro. ya vimos la estructura del silicio. Los electrones son cargas ¿qué? Positivas. Los electrones tienen carga positiva. Bueno, acá tenemos un átomo de silicio y vamos a ver qué pasó con este átomo. ¿Qué especial hay? Hay un Que hueco. hay un hueco. Hay un ¿Qué pasó hueco. con ese hueco?
El electrón que Es un tenía que electrón ir libre. ahí. ¿A dónde está el electrón que tenía que ir ahí? Está libre. A su lado. Está, un Afuera, el está que está libre. marcando afuera. Ujú, se salió. Se salió del átomo, entonces es un electrón libre. ¿Qué hizo? Saltó, vea dónde está. Está por aquí afuera. Esos electrones libres se llaman cargas positivas o electrones libres. Y lo que queda ahí en el átomo es un ¿qué? Hueco. Un hueco. ¿Entendido hasta el momento o preguntas? No, sí. Entendido. Entendido. Entonces podemos decir que los electrones que abandonan el átomo se les conoce como ¿qué? Cargas positivas. Electrones libres, cargas Electrones positivas. libres o cargas positivas. Esos son los que abandonan el átomo. Nosotros vamos a ver, aquí hay un solo átomo, pero cuando tenemos así, decimos que es una estructura cristalina y dopado con impurezas. Entonces, cuando tenemos así, es como toda la estructura de una partícula de silicio. ¿Entendido eso? Que es una estructura cristalina, son varios átomos de silicio. ¿Ahí hay varios? ¿Cuántos hay en esa figura? 15. 15. 15 átomos. ¿Hay huecos? ¿Hay electrones libres? No. No, ninguno. No, ninguno. Entonces, ahí estaría conduciendo. Sí, profe. ¿Sí conduce? Todos están conectados. Están conectados, pero ¿hay electrones libres? ¿Se están moviendo? No. No. Ninguno. No conduce. No No conduce porque no hay electrón libre. No conduciría. No está conduciendo. Necesita haber electrones huecos para ¿Conducen o no conducen? ¿Todos de acuerdo? No conduce. No conducen. ¿Seguro todos? Última palabra. Seguro. Sí. No hay electrones libres. Si no hay electrones libres, no hay conducción porque no hay electrones que se estén moviendo. Entonces Afirma. se está comportando como un ¿qué? Como un conductor, Como un aislante. como un aislante. Como un plante. Se está comportando como un ¿qué? Como un aislante. Como un aislante, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿conduce o no conduce? Buenas No noches. conduce. No, no conduce. No conduce. Entonces, para que el silicio conduzca, tenemos que hacer una mezcla. ¿Sabían eso? Sí. Lo... Para que el silicio conduzca, tenemos que mezclarlo con otro elemento, con otra sustancia para que le aporte huecos y electrones libres. ¿Sabían eso? Si no hacemos esa mezcla, el silicio va a ser un simple ¿qué? aislante. Aislante. Entonces, para eso vamos a buscar otros elementos químicos. Por eso es importante la química, la física, la tabla periódica y todo eso. Pero acá estamos haciendo un curso básico, entonces vamos a ver un poco el comportamiento. Para eso necesitamos un átomo ¿de qué? Oro. De 5 electrones. De boro. El átomo de boro, su número atómico es el ¿qué? 5. El 5. Entonces, es un elemento pentavalente. 5. Aló, aló. Sí. Se escucha claro. Se escucha.
Y vamos a utilizar un átomo de fósforo. ¿Sí está ahí el fósforo? Sí. Claro. John, Ole. pregunto, en el caso del boro que usted mencionó, ¿era un elemento trivalente? Ah, sí, el boro es un elemento trivalente, sí. Sí. El boro es trivalente, sí. ¿Por qué razón es trivalente? ¿Quién me Porque su explica? órbita tiene 3 electrones. Eso es bueno que estén atentos. ¿3 electrones en dónde? En su primera órbita. En su primera órbita, ¿cierto? En su primera capa de valencias, en su primera órbita. ¿Cuántos electrones hay? 3. 3. Entonces, ¿un elemento qué? Trivalente. 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 Y el fósforo. ¿Y el fósforo cuántas tiene? 5. Entonces, ¿qué elemento corresponde? Pentavalente. Pentavalente. Pentavalente, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, mezclamos un átomo. La base es ¿qué? El silicio, ¿cierto? Sí. Entonces podemos hacer dos mezclas. Vamos a hacer dos mezclas de silicio con boro y de silicio con fósforo. Y así quedaría la mezcla de silicio con ¿qué? Con boro. Con boro. Con boro. Y al hacer esa mezcla, ¿qué aparecen? Carga Huecos. 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 Entonces, ¿qué pasa? Los electrones tendrían que Fluir. tratar de tapar los ¿qué? Los huecos. Los huecos. Los huecos. Los huecos, ¿cierto? Entonces tenemos la primera capa, la primera parte que es la mezcla de silicio con boro. Y eso nos produce ¿qué? Huecos. Y ahora vamos a hacer otra mezcla y la otra mezcla que vamos a hacer es de silicio con ¿qué? Con fósforo. 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 ¿Y eso nos produce qué? Aislante. Electrones. Electrones libres. Electrones libres. Entonces ya al tener huecos y electrones libres, ya el silicio seguiría siendo aislante. No, ya sería conductor. No. Sí. Ahí sí conduce. Ahí sí podría conducir, ¿cierto? John, Señor, habías mencionado que cuando existen los huecos, sí hay electrones libres, que sí habrían cargas o movimiento. Pero en el caso del Sí. fósforo, que no se ven Sí, los señor. huecos, pues sería un aislante, ¿no? No tendría por qué haber, digamos, movimiento de electrones. Como mencionó Lisset, obviamente serían, digamos, se comportaría como un aislante. estamos haciendo las dos mezclas para formar algo que vemos ahí en el gráfico que acabamos de poner ahí en pantalla. Entonces nosotros estamos ahí haciendo las mezclas, ya mezclamos el silicio con el boro y mezclamos en otra coquita, mezclamos silicio con fósforo. Fósforo. Tenemos las dos mezclas ahí. En la mezcla de silicio con boro nos quedaron ¿qué? Huecos. Huecos. Y en la mezcla de silicio con fósforo nos quedaron ¿qué? Electrones libres. Electrones libres. Profe, ¿se pueden combinar los tres? Boro, silicio y fósforo. Aquí en este gráfico ya hicimos una mezcla. Y la parte del centro
por ser más cerca, los electrones libres se metieron dentro de los huecos y se formó ¿qué? Como una barrera. ¿Sí la ven ahí en el centro? ¿Aló, Sí. aló? Sí, sí la vemos. ¿Sí me copian? Sí. Escucha claro. Entonces, como está muy cerca uno del otro, entonces ahí se formó como una pequeña barrera y ya tomaron dos nombres. La parte que tiene huecos la vamos a llamar la parte P y la parte que tiene electrones libres la vamos a llamar la parte N. ¿Entendido eso? Sí. Aló, aló. profe. Y la parte céntrica donde no hay huecos ni electrones libres, la vamos a llamar barrera de potencia de energía. En este ejemplo vamos a colocar que es de 0.6 voltios. ¿Preguntas? ¿Por qué le llamaríamos, por qué tendría él un voltaje de 0.6 voltios? Eso lo vamos a mirar ahorita más adelantico. Ok, ok. ¿Preguntas hasta el momento? Aparte de esa. Entonces, Yo le pregunté si podían unirse las tres, combinarse las tres, el boro, el silicio y el fósforo. Ahí en el centro están combinadas las tres, justamente donde se hizo la barrera de potencia. Mira la que están combinados los tres. Y como están combinados los tres, los huecos que aportaba ¿el qué? ¿Qué era el que aportaba huecos? El boro. Sí, sí, Los el boro. huecos que aportaba el boro los llenaban los electrones que aportaba el ¿qué? El fósforo. El fósforo. Y entonces se formó, fue una ¿qué? Una barrera. Y la parte más lejana, que es la que está, las partes más lejanas, los extremos, quedaron ¿qué? Una parte quedó el silicio con el Boro. boro. Y esa la vamos a colocar, la parte ¿qué? P. Parte P. P. Y en la otra parte, en el otro extremo, quedó el silicio con el fósforo. La vamos a colocar la parte N. Ahí lo que tenemos es una unión PN. Una unión PN. ¿Pregunta hasta el momento? Todo entendido, profe. Este fue el material que enviamos de estudio. Esto es lo que estamos viendo hoy. Entonces, preguntas al momento. Y pasamos, ya viéndolo, desde dónde salen los semiconductores, vamos a ver lo que es el diodo. El diodo es la unión de dos cristales, uno de tipo N y el otro de tipo P, lo que estábamos viendo acá en la foto de... Lo que tenemos acá es un ¿qué?
Diodo. Diodo. Un diodo. El diodo tiene una parte que normalmente los planos la llaman ánodo, que es la parte que, Positiva. Positiva. y el cátodo, que es la parte Negativa. negativa. Entonces es una unión P positiva. El positivo del diodo se llama el ánodo y el cátodo es la parte negativa. Esa unión es una unión que PN. ¿Entendido eso o hay preguntas acerca de eso? Entendido. profe. Si nosotros le conectamos al diodo una batería, ¿la batería es de cuánto? Un voltio. Un voltio. Un voltio. Acá tenemos la parte positiva del diodo, ¿el qué? El ánodo. El ánodo, y la parte negativa, que es el qué? Cátodo. Entonces conectamos la parte positiva y los electrones tendrían que moverse hacia el otro extremo para que comience a fluir la energía en el circuito. Pero como hay una barrera acá, ¿entendido? Sí, profe. Volvemos al gráfico anterior, hay una barrera. ¿Sí recuerdan cuál es la barrera? El centro. Donde no quedan, Sí, es lo el centro donde se unen donde no quedan huecos ni electrones libres, donde se une el boro, el silicio y el fósforo. El fósforo. Entonces eso se forma una barrera. Y esa barrera es la que tenemos acá en este gráfico. Si la barrera de potencia es de 0.6 voltios, ¿qué voltaje habría aquí en esta 0.4. resistencia? 0.4. Entonces, para que el diodo funcione, tiene que haber un voltaje superior ¿a qué? A 0.6. A 0.6. A 0.6. Tiene que ser superior a la barrera de potencia. Si el voltaje no supera la barrera de potencia, ¿qué pasa? ¿El diodo no qué? Conduce. No conduce. No conduce. Entonces, para que el diodo conduzca, tendríamos, si nosotros le inyectamos un voltaje de 1 voltio al diodo y la barrera de potencia es de 0.6, el voltaje que queda acá serían 0.4 voltios. ¿Preguntas hasta el momento? No. No. ¿Todo claro? Está entendido, profe. Todo claro, todo. ¿Podemos hacer evaluación? De una. John, Señor. ¿qué obedece que sea exactamente 0.6 esa barrera? Pues es el voltaje que tiene que haber para poder pasar el umbral, para que pueda fluir electrones. Ok, pero la pregunta es, vamos a ver, ¿cómo determino, o sea, qué es lo que me determina exactamente que tiene que ser 0.6? Eso no lo, este es un ejemplo. Lo determina el datasheet de cada componente. Usted entrar y mirar las características y cuál es la barrera de potencia de X o Y diodo. No todos van a funcionar así. Esto es un simple ejemplo. Ah, ok. Pero la Pero ya mayoría entonces- sí funciona con esa barrera. La mayoría funcionan con esa barrera. Bueno, ahí ya nos regalan un dato. Pero para estar más seguros tendríamos que ir a buscar algo que se llama datasheet. Datasheet. Que lo puede uno buscar en Google con la referencia del componente. Ya le va a indicar todos los parámetros de dicho componente. Ok, gracias. Bueno. Perdón, profe, hay algunos diodos de germanio que esos son de menos, creo que es de 0.3.
de menos barrera de potencia. Y los de germanio. O sea que serían diodos de qué? De alta velocidad, ¿cierto? Un diodo. Nos estamos No, adelantando. son de germanio. El germanio fue antes del silicio. Tengo bien esos datos, pero sí. Bueno, eso lo vamos investigando porque toda la semana vamos a trabajar todo esto que son semiconductores. Entonces los vamos investigando para tener claro todos los conceptos. Bueno, ¿preguntas? ¿Más preguntas o continuamos? Tenemos acá otro gráfico donde tenemos este símbolo. ¿Es símbolo de qué? Tierra. Tierra. De tierra, de masa, de negativo. Y aquí la batería también va conectada ¿a qué? A esa misma línea de tierra. Y va conectado, ¿qué línea? Negativo. Negativo. Y el positivo va conectado a este lado, dice que está alimentado por un voltaje, una tensión ¿de cuánto? De 10 voltios. 10 voltios. De 10 voltios. De 10 voltios. Y llegan acá a la parte, ¿a qué parte del diodo? Al ánodo. Positivo del ánodo. Al ánodo. Ánodo positivo. Esos 10 voltios tienen que romper esa barrera de 0.6. Sí, lo para rompe, que claro. la rompe. Y aquí a la parte del cátodo fluiría, ¿qué voltaje? 9.4 voltios. 9.4 voltios. Ahí está aquí en la gráfica. 9.4. 9.4 voltios, que es el voltaje. A los 9.4 voltios le sumamos los ¿qué? 0,6. 0,6 y nos dan ¿qué? El voltaje de... El voltaje total, el de la 10 fuente. voltios. El voltaje de entrada. El voltaje de entrada. ¿Preguntas hasta el momento? No. Si nosotros polarizamos el diodo diferente, al contrario, ¿qué pasaría? Nos quedaría inversa. con menos voltaje. No pasaría la energía. No pasaría de energía. ¿Por qué no pasaría la energía? Porque de cátodo negativo. Sería una especie de barrera lo que estaría formando. Claro, como una barrera que se abre cuando trata de pasar la energía. Es por la parte N donde no hay hueco. Está todo saturado por electrones libres. Dice que si lo polarizamos al contrario, los huecos de la parte P del cristal serán saturados con los electrones que vienen del potencial negativo de la fuente y los electrones libres de la parte N del cristal serán atraídos por el potencial positivo de la fuente. Entonces eso lleva a una saturación. Al saturarse aumentaría la potencia, la barrera de potencia, y el diodo no conduciría. Se convertiría como en un ¿qué? Como en un aislante. ¿Pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, la parte de los diodos. La parte de los diodos. Acá tenemos los símbolos de diodo. Acá tenemos el símbolo de un diodito común o rectificador que llamamos. Tenemos un diodo. ¿Qué dice ahí? Shocky. Yo es Shocky. Y tenemos un diodo. Choki. Zener. Un diodo Un Zener. diodo Zener y tenemos un diodo LED. Esos 4 diodos son los más comunes. Hay otra cantidad de diodos y si nos podemos estudiar diodos podemos durar un año estudiando solo los diodos y no terminamos. Hay una cantidad de componentes, pero pues es un curso básico. Vamos a ver solo los tipos básicos de cada componente.
y de ahí para adelante toca cada colega que vaya avanzando un poco más o estudiando. El diodo de Shocking es conocido también como el diodo de barrera o diodo rápido. Entonces, en un diodo de Shocking, ¿qué va a pasar? Los electrones van a ¿qué? Aló, aló. Escucho. En un diodo de Shocking, ¿cuál es su comportamiento? ¿La barrera de potencia es que más alta o más baja? Más baja. Más baja. Y al ser menos la barrera, ¿qué pasa? Los electrones van a ¿qué? A fluir más rápido. A fluir más rápido. Entonces, por eso son diodos de velocidad, dicen algunos, diodos rápidos. De alta frecuencia son, profe. Entonces, el voltaje también es bajo, profe. ¿Cómo? El voltaje también es bajo. Entonces, si yo inyecto un voltaje, si inyecto un voltio a un diodo Shocking, ¿qué voltaje saldría en la unión N? 0,8. 0.8. 0.8. Casi el mismo voltaje que ingresó, solo descontó ¿qué? El recorrido. 0,2. 0,2 porque es una barrera de potencia. Es una barrera de potencia muy pequeña y ya no va a haber una unión, ya la unión ya está fabricado con una parte ¿qué? De metal. De metal. Y la barrera va a ser ¿qué? ¿Más qué? Más pequeñita. Pequeña. Eso conlleva a que estos diodos sean más rápidos y los electrones puedan fluir más fácil y van a tomar una velocidad mayor. Como vemos, los elementos que vimos la semana pasada no tenían polaridad, excepto los condensadores que venían ¿qué? Polarizados, pero las resistencias no, las bobinas no. En este caso, el diodo al tener un ánodo y un cátodo, quiere decir que tiene ¿qué? ¿Una qué? Polaridad. Una polaridad. Y no lo puedo ¿qué? Invertir. No lo puedo invertir. Entonces, si nosotros vemos en un diodo CMD de montaje superficial, lo podemos encontrar de esta manera como lo vemos en pantalla. Está el ánodo, que es la parte que positiva. Y el cátodo, que es la parte negativa. Y tenemos acá unas rayitas que nos están indicando la polaridad del diodo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Claros? Claro, profe. Pregunta. No, está bien ese momento, yo, muy claro. Bueno, tenemos los diodos Zener. ¿Qué característica especial tiene el diodo Zener? Dice que es un dispositivo semiconductor que se polariza de forma directa y presenta una característica similar a la de un diodo. Es un estabilizador de voltaje. Es un estabilizador. La barrera de este diodo es una barrera de 0,5 a 0,7, más o menos es la barrera con la que trabaja este diodo.
pero tiene algo especial. Estos diodos están determinados para dejar pasar cierta cantidad de ¿qué? Voltaje. De voltaje. Entonces, si nosotros conseguimos un diodo, digamos un Zener de 3 voltios, y le inyectamos 4 voltios, ¿cuánto dejaría pasar? 3 voltios. 3 voltios. 2.3. Entonces ellos actúan como reguladores. Estabilizadores. Y estabilizadores. Y ellos tienen, cuando tenemos un circuito, digamos, de 30 voltios y necesitamos que el voltaje quede en 27 voltios, ¿podríamos colocar un diodo Zener de 27 voltios? Sí. Sí. Entonces podríamos, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. Pasa el voltaje y del voltaje que, o sea, por ejemplo, si el diodo es de 3 voltios, ¿deja pasar los 3 voltios o hace lo de, o sea, resta los 0.7 voltios para dejar pasar 2.3? Lo que pasa es que ellos están en circuitos donde el voltaje siempre va a ser por encima del valor que tienen ellos. Por ejemplo, si es un diodo de 3.5 voltios, puede estar en un circuito de 4 voltios y deja pasar solo los 3.5 voltios. ¿Entendido eso? Listo, claro. Bueno, entonces, ¿podremos reemplazar un diodo común por un diodo Zener? No. No. ¿O viceversa? No, No, señor. señor. Clarito que no. Y podríamos colocar un diodo rectificador en cambio de un diodo de shocking. No. No, porque no nos va a dejar pasar toda el voltaje. Aunque todos son diodos, tienen características ¿qué? Diferentes. Diferentes. Son diferentes. Características diferentes. Ahora tenemos los famosos diodos ¿qué? LED. LED. ¿Qué significa un diodo LED? Un diodo LED es un diodo ¿qué? ¿Emisor de qué? Emite luz. Emisor de luz. De luz. Emite luz, ¿cierto? Los encontramos como función como de pilotos para ver que algo está encendido, que le está entrando energía a ciertos aparatos, para eso los utilizan más que todo. También hacen avisos con ese tipo de diodos LED. Y Yo creo que como en cualquier diodo tiene su qué, su ánodo y su qué. Cátodo. Si lo polarizamos al contrario, alumbra. No. No pasan por un solo sentido. Voltaje. La corriente fluye por un solo sentido. Si le inyectamos un voltaje superior al que está diseñado, ¿qué pasa? Se revienta. ¿Quema? Se revienta. Revienta. Y encontramos los diodos de los televisores, que algunos funcionan con 3 voltios, otros con 6 voltios, otros con 9 voltios, que son los que hacen que el televisor dé la luz en los televisores planos. Son una cantidad de dioditos que están dentro de la pantalla. Y encima de este diodo hay algo que se llama, un cristal que se llama difusor. ¿Sí es así? Sí, señor, así es. Que es el que hace que la pantalla enfoque Sí, son especiales para que enfoque la luz y no vea uno los puntos o los diodos. Entonces, cuando a un televisor se le ven puntos es porque los difusores están caídos o están corridos. Sí, están caídos. Profesor, esos diodos también creo que tienen su tabla de colores. Los diodos Ellos tienen es una tabla de colores, pero determinando Voltaje. qué
para que salga cada color que viene diseñado el... Sí vienen algunos diodos con tabla de colores, pero eso es más que todo los N para determinar el valor que aguantan ellos. Por decir, a ver, me recuerdo verde, eso es casi igual a las resistencias. Sí, para determinar el voltaje que aguanta cada diodo, dependiendo del color también son más débiles o más, Sí, en la aguantan más voltaje o menos voltaje. Ajá. Algunos N vienen marcados así con colores. Preguntas. Si tenemos este circuito un voltaje de entrada de 19 voltios y tenemos un diodo ¿qué? Choque. Es shocking. Shocking. ¿Por qué aquí hay un voltaje de 18.8? Por la caída que tuvo el diodo. Está consumiendo 0.4, 0.2. Entonces sería que ¿cuánto le haría falta? 0.2 voltios. ¿Eso a dónde quedó? En el diodo En la barrera. se lo consumió. Se lo consumió la barrera, ¿cierto? La Así es. barrera se consumió ese tipo de voltaje. Entonces, más o menos vamos determinando cómo es que funciona el voltaje en los circuitos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O tendría que el mismo voltaje que está aquí estar en este otro lado? No. Disculpe, le hago una pregunta. No. ¿Qué consumió? Usted dice que la barrera, pero ¿qué tipo de barrera se consumió el voltaje de los 19 voltios? El La diodo Chopper. La barrera que vimos acá. Nos devolvemos acá. Esta barrera es la que se consume este voltaje para que los electrones puedan pasar de aquí a acá. Tiene que haber cierta cantidad de voltaje. Esa es la que se consume. ¿Preguntas? Claro, estamos claros. Bien, vamos bien. Es la que se consume y que se le llama caída de tensión. ¿Cómo se llama? Es la caída de tensión que tiene. Es la caída de tensión que tiene. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? Muy claro, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los temas ya vistos para dejarlo claro hoy, para concluir con la clase de hoy? Así no sea de diodos, preguntas. Vamos a dejar esta parte ya de estos últimos 10 minutos que faltan de la clase para mirar qué preguntas y qué dudas quedan. Toca repasar mucho. Preguntas. Bueno, ya que está insistiendo acerca de las preguntas, me gustaría saber un poquito más acerca de lo que son lo de las órbitas con sus electrones y si los electrones simplemente son conductores o manejan algún tipo de voltaje o algo por el estilo. Tengo esa dudita ahí nada más, pero puede ser una pregunta loca, pero quiero saber un poquito más de eso. No te entendí. ¿La puedes repetir? En la primera clase comenzamos con lo que son los átomos. El átomo, me llamó la atención lo del átomo. Ahorita hablo de acerca del silicio y pues lo de las órbitas que tienen ese componente y sus electrones, que es lo que hemos venido estando hablando ahorita. Quería saber si de pronto los electrones simplemente son conductores
o manejan alguna especie de voltaje o algo por el estilo. Aquí, en esta, sí. O en la primera. Dicen que el voltaje es el qué. Conceptos básicos. ¿Qué es voltaje? La circulación de electrones. El voltaje es el movimiento o flujo de electrones a través de... ¿Sí es así? ¿A través de un qué? De un conductor. El voltaje es la diferencia de potencia, la fuerza electromotriz. Entonces, cuando vemos un electrón, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Un voltio? ¿Algo así? Conductor. Estamos viendo voltaje. Puede que esté aquí estancado, esté quieto, porque no hay... Corriente o potencia. Porque no hay hueco. Porque está estancado ahí, porque no están en movimientos, porque no hay huecos. Pero cuando comienzan a aparecer huecos, los electrones comienzan a moverse. Y ese movimiento se llama fuerza electromotriz. Ese movimiento se llama voltaje. Entonces, cuando usted ve un electrón, quiere decir que hay ¿qué? Voltaje. ¿Sí aclara la pregunta o todavía? No, ya ahí quedó clara. Ya me quedó clara. A mí por lo menos me quedó clara. Pregunta. La carga negativa la hace ¿qué? Pues los electrones son la carga positiva. Los neutrones. Los protones son positivos, los electrones son negativos. Ah, ya, los electrones son negativos, listo. Los neutrones son los negativos y los protones son los positivos. ¿Los electrones no son los positivos? El movimiento de electrones son el neutro. El voltaje. Los neutrones son cargas neutras y los protones son cargas positivas. Pero no es el mismo positivo y negativo de la batería, pa. No es la misma polaridad de la corriente directa. Preguntas. Bueno, a mí me quedó claro. Bueno, los diodos los encontramos en dichas tarjetas de esta manera, o los encontramos acá de un tamaño mayor. Ya no superficial, sino de esta manera. Los cuales tienen ahí una referencia encima de... en el circuito. Preguntas acerca de eso. Entonces ya estamos viendo varios componentes ya en la tarjeta, como ya podemos determinar las resistencias, podemos determinar los diodos. Podemos determinar las resistencias, los diodos, los condensadores, las bobinas. Ya estamos viendo gran parte de todo lo que lleva un circuito. Preguntas hasta el momento. Usted tiene ahí físicamente por lo menos las partes de los LED. Bueno, ya uno conoce lo que es un LED. Los tiene, pero pensé que los tenía físico ahí, lo que son la última parte del tema que se habló ahorita. No los tiene físicos para irlos enseñando, ¿verdad? Ya los vamos viendo en
En otra lección, adelante. cuando ya estemos en prácticas no teóricas, miraremos lo que son los LED. Componente. Lo que sí se puede decir, profe, es que también trabajan como la resistencia en los condensadores en serie, en paralelo. Sí, trabajan igual en serie, en paralelo también pueden estar trabajando. Entonces, si nosotros tomamos un circuito de estos, ya podemos determinar gran parte de los componentes que hay acá. Encontramos una que acá. Bobina. Una bobina. Es una bobina. Encontramos una qué. Bobina. Una bobina. Vamos aquí a tomar. Encontramos una bobina. Una bobina, pero en ese caso es cerrada. No Ajá. tiene nada dentro. ¿Cómo se dice? Esa bobina encapsulada ya tiene el... Aquí adentro tiene el cobre La que alambre- la conforma, todas las rueditas de cobre. Y está en un núcleo de carbón. ¿Esta es otra qué? Núcleo de carbón. Acá encontramos otra, 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 otra. Y esto es la foto de una qué. Una tablet. De una tabla. Acá encontramos un qué. De una bobina. Condensador. Un condensador. Condensador. Aquí encontramos otro condensador. Otro, otro. Todo esto color como crema, como hueso, son condensadores. Vea. Otro, otro condensador, otro condensador. Encontramos muchos condensadores. Por acá hay más, vea. Encontramos estos negritos chiquiticos que son ¿qué? Resistencias. Resistencias. Entonces se ve cómo vamos determinando. ¿Esto acá qué sería? El conector del Ese flex. es el conector, bien sea de la pantalla, no, de la pantalla o del display. Flex de pantalla puede ser. Ese es el display, conector del display. Ese es el conector del touch. táctil. Del táctil. Táctil. Y aquí encontramos uno más grande que es el conector del ¿qué? De la pantalla. El LCD. Y acá encontramos 50 pines. otra bobina. Y ahí pegado a esa bobina encontramos un ¿qué? diodo. Un diodo. Entonces aquí estamos mirando casi todos los elementos que hemos visto todas estas semanas. Lo importante es estudiarlo porque ya cuando lleguemos a un circuito, los tenemos que ir viendo todos. ¿Preguntas hasta el momento? Colega, ¿cómo podríamos diferenciar las bobinas que son similares a los capacitores? Porque hay bobinas que son muy, muy similares a los capacitores. Para eso están los diagramas esquemáticos y las nomenclaturas en las tarjetas cuando aparecen nomenclaturas. Ok. Y por ejemplo, Cuando no se un consiguen los componente esquemáticos, La punta tierra. Aquí por lo menos en esta tablet no se ve casi nomenclatura. Ujú. Entonces vamos a mirar esta tablet y la vamos a mirar por bloques. De por sí los televisores, los computadores, las tablets y los celulares es la misma historia. ¿Qué cambia? Tamaño. ¿Qué es lo que cambia? El Tamaño El de los tamaño. componentes. El tamaño de los componentes, pero traen lo mismo. Y vamos a comenzar a mirar estos bloques. ¿Esto qué es? ¿El qué? Es la memoria. La memoria. El procesador. Ese es un procesador, procesador. pero es un circuito integrado. Es un integrado, sí, pero es un procesador. Ese circuito integrado es el procesador, es el cerebro de esa tableta. Ahí es donde tienen que ir todos los procesos de la tableta, tienen que ir ahí, mandar la información ahí y regresar ya con el cuento de qué es lo que van a hacer. Es el cerebro,
es el Los cuatro que procesador. están ahí abajo son las memorias RAM, supongo. Dice que este procesador es un procesador Allwiner de la serie ¿qué? ¿A qué? A33. Dice que ese A33 es un procesador dual core y es de la fábrica Allwiner. Bueno, ya tenemos un dato, el procesador. Tenemos acá ¿qué? Acá tiene 1, 2, 3, 4 integrados. ¿Esos integrados qué son? Memorias. Esos integrados son la Es la que memoria, ¿no? Las memoria, la memoria RAM. RAM. ¿Y este de acá es el qué? Procesador. Vamos a colocarlo en otro color porque ese colorcito no se ve mucho. Rojo. Color rojo se ve mejor. Procesador. Entonces tenemos las memorias RAM y tenemos el procesador. ¿Los computadores tienen procesador? Claro. Sí, Claro. ¿Los televisores tienen procesador? Sí. Claro, todo. Esta es una tableta, tiene procesador, ¿cierto? ¿Y los teléfonos celulares tienen qué? Procesador y memoria. ¿Es igual o no es igual? Sí. Son iguales. Sí, es igual. Similares. Nada más que como usted había mencionado, lo que quiere es el tamaño. Y todos esos equipos también tienen memoria RAM. ¿Sabían eso? Sí. Sí. Y acá hay otro tipo, aquí hay otro tipo de memoria. En los televisores, perdón, profe, en los televisores vienen otra clase de memorias como la NAND, la SPI, la eMMC, son las que traen. Y acá hay otro tipo de memoria. Esta es la memoria que ROM. Memoria interna. la memoria interna, sí, la memoria ROM. Es una memoria ¿Es la NAND. memoria de almacenamiento interno? Una NAND. Una NAND. En los portátiles, ellos traen una memoria que es la EPROM. Los televisores tienen una memoria que es la EPROM EPROM también es- traen. La EPROM Que también. viene EPROM y viene SPI, los de ahora SPI. Ujú. Ya prácticamente sacan la En EPROM. los teléfonos es diferente el nombre de la memoria. Y en los teléfonos vienen las memorias eMMC. Sí. También la Pero traen lo- los televisores. Es la Pero misma resulta que forma de la historia de todo es que almacenamiento. son unidades de ¿qué? De almacenamiento. de ¿Qué va almacenamiento. almacenado ahí? El sistema operativo. Información. La información del usuario. La información del usuario, el sistema operativo, todo va metido ahí. La NAND. Esas El memorias son sistema memorias que, operativo también va metido ahí, entonces. esas memorias, las fotos que tome el cliente que no estén dentro de la memoria SD, están metidas ahí en esa memoria. La música, los documentos, todo lo que tengan guardado Eso en la cuando se tablet. dañan, pues. Eso cuando se daña, pero pues dicen los clientes que no la pueden sacar ni hacer. Pero sí, Profesor, una consulta. ¿La memoria NAND siempre lleva la sigla S? ¿Siempre lleva la sigla qué? ¿S? No estoy seguro, pa. La verdad no estoy seguro en esa pregunta. Tocaría investigarla. No, Profe, siempre. una pregunta. Dígame. Profe, ese tipo de memoria que usted está señalando ahí, la última, en los portátiles sería la memory ROM. Los portátiles los portátiles manejan es una EPROM, que es donde está guardado el arranque del equipo. Las EPRO son de escritura, como las SPI son de escritura. Y también está el disco duro, que es la unidad de almacenamiento de los equipos. Donde dice la memoria
Sólido. En los portátiles Sólido. sería la EPROM donde está almacenado la BIOS. ¿Es así o no? Sí, esa es una memoria y la otra sería el disco duro, que es donde está guardado el sistema operativo y la información del usuario. Preguntas. Entonces tenemos acá un módulo que viene, ¿cómo lo terminamos este conector? ¿Aquí conecta el qué? El touch. El touch. El táctil. Y el integrado cercano ahí es el integrado de qué, el IC de qué? El IC de touch. De touch. Entonces cuando cambiamos el táctil lo hemos probado en otra tableta, funciona. Y el equipo no da touch, puede ser un problema ¿dónde? ¿El IC? En el IC o el conector también puede fallar. La falla está en este bloque, que es el bloque de ¿qué? De touch. El bloque de touch. Pudieran ser también las fallas en las bobinas o condensadores, ¿no? Ahí cercanas. O de pronto el voltaje no está llegando al integrado y no está llegando acá para alimentar el táctil, entonces no va a funcionar. Puede ser una falla en regulación también. Profe, Dígalo. para comentar la parte de arriba, donde está la primera bobina, hay un integradito. Esa parte son fuentes DC a DC. Sí, son reguladores, sí. Sí, son fuentecitas como la de arriba, como la parte de abajo. Son fuentes DC a DC. Deben de sacar 1 o 2 voltajes o varios voltajes, mejor dicho. La mayoría de veces le entran los 5 voltios y salen 3.5. 3.3 o 1 y algo, sí, ellos sacan varios voltajes ahí. Sí, son pequeños reguladores que están ahí. Pero regula para abajo. Bueno, acá tenemos la conexión de ¿qué? ¿Alcanzan a leer lo que dice ahí? SFK y S... Conexión de speaker. Micrófono. SPK. Entonces, y acá tenemos un integradito cerquita ¿este es el amplificador de qué? El de audio. De audio. ¿Cómo lo determinamos? Porque va conectado con la conexión de qué? Del parlante. Del parlante, del speaker. A los pads del speaker. Acá tenemos otro módulo. Y tenemos un integrado que tiene una sigla que es como un cangrejito, que son los famosos Realtek. ¿Es el que maneja esa sigla? Puede ser audio o Bluetooth. Este es el módulo que funciona para Wi-Fi. Él maneja un cristal, que más adelante vamos a ver los benditos cristales, que los cristales manejan es una frecuencia. Mi frecuencia. Entonces, si este cristal se daña, el equipo posiblemente no vaya a coger ¿qué? Wi-Fi, porque la frecuencia está distorsionada. ¿Cómo lo encontramos? Porque acá está la conexión de la antena también. Entonces ubicamos la conexión de antena y ubicamos el módulo de ¿qué? De Wi-Fi. Ese cristal se les daña por lo general a las tarjetas de Huawei P8 Lite. Y ellas molestan bastante por esa parte. Acá tenemos un conector de ¿qué? El jack de auriculares. Aquí, el conector de ¿qué? ¿La cámara? Es de la De la cámara, sí. De las cámaras, sí. Y acá tenemos un integradito que es una XP, ¿qué? XP 223. 223, esto es el bloque de Power o el PMID, el integrado regulador, es el corazón de esta tarjeta, es el que le manda el voltaje a todas las partes de la tarjeta, en gran parte, porque también vemos que hay reguladorcitos que contribuyen con esa labor, pero este es el principal que le manda voltajes al procesador, a la memoria RAM, A toda la tarjeta prácticamente. a la memoria NAND
al integrado de touch, al integrado de Wi-Fi, a todo el resto de módulos. ¿Cómo dice que se llama ese integrado, profe? Eso es el AXP 223, ese es el PMU o IC de Power. Profe, ¿y todos empiezan así con AX? En las tablets Allwiner sí comienzan con AX, en otras tablas, en otros modelos comenzarán con otra nomenclatura, dependiendo del fabricante. Eso sí depende del fabricante. Las 9:12, profe, se le pasaron, eran las 9:05. Profe, ¿Se le pasó la hora? y profe, ese se reconoce ¿por qué? Porque por la cantidad de bobinas que tiene alrededor. Sí, maneja bastantes bobinas alrededor y porque si usted va a Google y coloca XP223 le va a decir que es un IC regulador. Ah, ok. ¿Preguntas? Profe, o sea que si entonces una tabla está muerta, podemos empezar de por ahí, de esa parte. A checar Pueden voltaje. empezar por esa parte, mirando que le esté llegando voltajes, a checar voltajes, sí. Mirando que le esté llegando voltaje a la XP, que no se caliente, porque cuando están en corto se le pringa el dedo. Con el dedímetro usted mide y le está pasando bastante temperatura al no tener de pronto una cámara térmica. Y se ponen como una plancha. ¿Pregunta hasta el momento? Profe, una pregunta. Dígalo. Profe, yo tengo una tablet que me llegó, la conecté toda la noche, la dejé cargando, siempre me muestra en cero, saqué la batería, la que llena la tablet y está en 90 y pico, la volví y la pasé a la tablet que estoy reparando y me muestra que la batería está cargada. ¿No muestra cargando o cómo es la historia? Entonces se carga sube de cero. Te escucho entrecortado. Cargando. Confirmen, miren. Aquí tengo yo uno para mañana, para esa mañana. Porque ese ya está. Bueno, la cuestión es que sería bueno, profe, sería bueno que si pudiera usted ponerle los nombres a los recuadros que están en rojo. Profe, el componente que está de la 33, el plateado, es un no estoy escuchando bien. Profe, yo, la pregunta. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la grabación de la videoconferencia y dejamos aquí de pronto una estación detrás de cámara. Bueno, esto es todo hasta hoy porque ya nos estábamos pasando de la...